Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Hoy tenemos una edición realmente especial, distinta. Está acá al lado mío y voy a conversar con Carlos Guberman, que es el secretario de Hacienda de la Nación. Es rosarino, un privilegio tenerlo acá en casa, es economista y es el, a ver, para decirlo fácil, es el que maneja la billetera, el que hace los pagos, el cajero, el que todo lo que hay que pagar lo paga él. Así que tiene todo que ver con la gran restricción, el gran ajuste, la gran corrección fiscal que ha habido en la Argentina desde que Milei asumió, desde el primer día que Milei asumió hasta acá. Esa es su área, ¿no? Así que ya lo presentamos. Primero, muchas gracias por venir, muy amable. Y entonces te preguntaría si la introducción que hice está bien. Una sola corrección. Soy santafesino en realidad. Estudié acá en Rosario, viví mucho tiempo en Rosario, pero soy oriundo de Santa Fe, hincha de Colón, para evitar cualquier confusión. Confusión, claro. La primera pregunta es, ¿cómo es el día, no me conté el día entero, pero cómo es la vida del secretario de Hacienda de la Nación? O sea, todos los días llegar a tu oficina, tener la planilla, trabajar en tu casa. ¿Cómo es eso? Obviamente es súper intenso, días. Sabés cuándo arrancás, nunca a qué hora te vas, mucho menos a qué hora termina, porque hoy con el teléfono uno está las 24 horas, los 7 días de la semana, esté de vacaciones o no, está todo el tiempo conectado y suele pasar que las discusiones, las conversaciones, los pedidos siguen llegando 10, 12 de la noche sin problema. El día en general es problema, más problemas y sigue así. Sobre todo en el esquema que estamos trabajando nosotros, un esquema de ir haciendo un proceso de ajuste del gasto, de ir recortando partidas, eliminando programas que creemos que no hay que hacer. Entonces es mucho reclamo permanente de todo, de adentro, de afuera del gobierno, gobernadores, ministros. Pero empecé por el principio. En el organigrama, la Secretaría de Hacienda depende directamente del ministro de Economía. Así es. Y el ministro de Economía directamente el presidente, y ellos mismos dos dicen que son almas gemelas, digamos. Así que yo me imagino que lo que te dijeron el primer día es, mirá, el equilibrio fiscal operativo, para empezar, se consigue en 24 horas y ajustando todo lo que son. ¿Cómo se hace eso? Porque la verdad es que llevamos 18 meses de superávit como mínimo operativo. Después hablamos del financiero. Pero digo, eso nadie creía que se iba a poder hacer en el medio del primer mes. ¿Cómo fue esa experiencia? Puedo confesarlo, en realidad no es necesariamente una confesión, pero me fueron corriendo el arco. Inicialmente había que tener equilibrio fiscal en el año. En el primer año tenemos que llegar a acumular en equilibrio. Sí. Cuando logramos acomodar las cuentas en el primer mes, ya el pedido dijo, bueno, ¿se puede tener todos los meses? No necesariamente todos los meses, pero vamos a tratar de todos los meses. Hay 2 meses particulares que son junio o julio y diciembre por tema de aguinaldo, que es más complejo. Claro. El resto de los meses vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, tenés que hacerlo. Bueno, y eso es lo que venimos haciendo desde enero del año pasado, salvo diciembre, que tuvimos déficit primario, todos los meses superávit primario, solo déficit financiero en julio del año pasado, diciembre del año pasado, probablemente este año también, en julio haya un pequeño déficit financiero y diciembre de nuevo, ¿no? Ahí porque en particular en julio además se te juntan los intereses de la deuda, los bonos internacionales, bueno, hay una acumulación de cosas, entonces, pero el resto de los meses que no hay cuestiones muy puntuales, muy fuertes, el compromiso es ese. Separemos lo operativo de lo financiero. Y vamos, si te parece, y podemos, primero uno, después otro. Lo operativo, la cuenta más grande que me imagino tener que pagar son jubilaciones. Eso es la mitad de toda la plata que recibís, más o menos. Más de la mitad. Es más de la mitad de toda la plata que entra al gobierno, más de la mitad es pagar jubilaciones.
Hoy el proceso que nosotros fuimos haciendo de ajuste, de racionalización del gasto, hoy tenés entre jubilaciones, asistencia social, Sí. salarios públicos y subsidios, se llevan el 80-85% del presupuesto. Okay. A 15% del presupuesto para seguridad, defensa, obras. Ahí Sí. es un presupuesto ya bien ajustado. Sí, y se me ocurre que es difícil, te suben, no sé, 100.000 pesos los jubilados y tu presupuesto es un porcentaje enorme. Sí. Por eso la discusión que estamos teniendo estos días con Sí. lo que pasó en diputados y en Senado con la aprobación de los incrementos a jubilaciones, del bono, de la movilidad y demás, son números gigantes para la caja y que no son financiables con vía recaudación de impuestos. ¿No? Por eso algo fundamental es tener en claro eso, que para la gestión nuestra todo el gasto se tiene que pagar con recursos impositivos. No hay forma, no hay recurso a la emisión monetaria, el endeudamiento. Pero déjame preguntarte esto. Digo, ¿hay lugar para achicar más? O sea, a ver, la nación baja 5 puntos del PBI, pongamos, ¿no? Que es un montón, o sea, su gasto, digamos, ¿no? Sí. O sea, que yo me imagino que eso es 20-21% del PBI, van a 15-16, más o menos. Bajarlo muchísimo, bajarlo 25%. O sea, el 5 puntos del PBI es 25% del gasto. Exacto. Alguna gente mira y dice, che, pero no hay más espacio, porque tenés 8 millones de jubilados, 10 millones de pensiones, jubilaciones, tenés las AUH que las aumentaron porque hay mucha gente que está fuera del sistema laboral. Bueno, hay gente que dice, no se puede parar, si Argentina no crece y no recauda más, y si sigue jubilando gente, este esfuerzo enorme y fenomenal es difícil de sostenerlo. ¿Vos, cuál sería tu respuesta a eso? Quedan todavía algunos sectores, algunas líneas de gasto del presupuesto que se pueden hacer más eficientes sobre todo. No hay grandes renglones para eliminar, sino es mejorar la eficiencia en el margen en varios programas, sobre todo la parte de asistencia social, donde primero se priorizó cuidar el sector más vulnerable y ahora el paso siguiente es seguir mejorando la asignación de esos recursos, que vayan a los que realmente lo necesitan, que alguien que está en condiciones de sostenerse sin la ayuda del Estado no reciba la ayuda del Estado. En eso todavía queda algo para hacer. Okay. Nos queda algo de margen para trabajar subsidios, sobre todo subsidios al transporte. Hoy hay una inequidad muy grande y eso es una discusión permanente que nos plantean los gobernadores entre el tratamiento que se le está dando al transporte urbano, la capital y todo entre urbano claro, el transporte que es interurbano en realidad, porque es el que se mueve entre el capital y el conurbano bonaerense con respecto al resto del país. Entonces, hoy eso es un tema que tenemos que se podría corregir, resolver de alguna manera. Hay que sentar a la mesa al gobernador Kicillof, al jefe de gobierno Macri, al presidente eventualmente de la nación, ponerse de acuerdo de cómo se... Ahora, a tu oficina golpean los ministros de las carteras, los gobernadores, la universidad, o sea, todos los que van a buscar plata de cualquier cosa y todos los que quieren que de alguna manera le reduzcan los impuestos también, porque ¿a quién le va a ir a decir? Al que maneja la caja. Se golpearán muchas puertas, pero la tuya seguro que sí. ¿Y eso cuál es la respuesta? Cuando vienen a pedir plata, la respuesta es la que dio el presidente cuando salió del Congreso, cuando se le puso la banda, dijo, no hay plata. Y así es. No hay plata. No, esto, de nuevo, la situación, nosotros lo que fuimos haciendo, en la medida que fuimos bajando gastos y veíamos que se podía sostener ese comportamiento, empezamos también a modificar algunas cuestiones por el lado impositivo, eliminar algunos impuestos muy chicos, bajar algunas alícuotas. Se trabajó mucho toda la parte de impuestos a la importación para generar más competencia y que los precios de bienes que en Argentina son relativamente caros empiecen a bajar como parte del proceso de desinflación. Entonces, las cuentas se van haciendo cada vez más finas y va quedando menos espacio para generar beneficios puntuales o sectoriales. ¿Y le mandan menos plata a los gobernadores? Le mandamos lo que legalmente les corresponde.
No, eso no hay ninguna duda. Desde el primer día el presidente fue claro que vamos a cumplir con la ley, nosotros vamos a hacer que eso se cumpla a rajatabla, todos los compromisos que están legalmente firmados y avalados por leyes y normas correspondientes se están cumpliendo. Hubo mucho ruido hace unos meses diciendo que nosotros les estábamos pagando de menos por participación, cosas así. Sí. Es imposible porque eso es automático. Cada peso que entra se reparte vía Banco Nación, cuánto va al Tesoro Nacional, cuánto va a los tesoros provinciales. Eso no hay ninguna posibilidad de modificarlo. Así que por ese lado no hay nada, no hay ningún cambio. Okay. Sí, lo que fuimos haciendo es ir eliminando discrecionalidades en transferencias que había a las provincias. Algunos casos puntuales con algunas provincias había transferencias de fondos de una magnitud enorme y que se fueron eliminando porque estaba en la potestad del Estado Nacional de hacerlo. Sí, y obra pública sí se cortó, ¿no? O sea, ahí toda la guita había de obra pública, y lo dijo Milei el primer día, la obra pública se recortó mucho para que las cuentas cierren. Ese debe haber sido... Sí, no, pero no, de nuevo, no es el objetivo, no es cortar obra pública para que las cuentas cierren. Es primero cortar obra pública porque está en nuestra visión que el Estado tiene que hacer muy pocas cosas. Okay. Pensando en obra pública en particular, los particulares. La idea es ir avanzando un proceso de participación privada, de concesiones, de licitaciones, de privatizaciones, a través del cual el sector privado haga las obras necesarias de infraestructura cuando tienen además un retorno para el sector privado. Nosotros, mientras, todo lo que es el mantenimiento de la red vial nacional se sigue haciendo, se siguen haciendo obras que tienen que ver con infraestructura energética. Sí, el gasoducto, de hecho, el gasoducto se sigue avanzando con la obra, se debería terminar. Pero, por ejemplo, en la industria petrolera están haciendo un oleoducto para exportar, no sé, un montón y se lo garpan ellos, digamos. Exactamente. Okay. Eso yo lo entiendo. Ese es el modelo. Eso yo lo entiendo. Sí, pero en la industria petrolera todo el mundo sabe que Vaca Muerta tiene una productividad ahí abajo infernal y que esa empresa está en un sector súper ganador, y si uno va a Neuquén, vuela a Neuquén. Digo, y ahí, a ver, te lo digo en estos términos. Digo, cuando se endeudan esas empresas afuera, se endeuda más barata que el gobierno nacional. O sea, digo, me parece como que el mundo confía más en Vaca Muerta que en la nación, si vos mirás las tasas de interés. Pero, y del resto de la obra, porque, por ejemplo, en Santa Fe no me puedo menos que preguntar por los caminos rurales, que son como los gasoductos, en el fondo, porque de ahí sale la leche de los tambos, de ahí corres la hacienda, ahí sacas las hojas cuando está pesado el piso, es un problemón. ¿Eso qué sería? ¿Tiene que ser de la provincia? ¿Qué privado va a hacer esas...? Ahí tiene que haber una combinación. Nosotros hay una red de rutas nacionales sobre las cuales se está trabajando en distintas formas. Está saliendo el proceso licitatorio, se está llevando adelante de 10.000 kilómetros. La red nacional son 20.000 kilómetros de ruta. Hay 10.000 kilómetros que son los que están saliendo a concesión, que concentran el 80% del tráfico. O sea, prácticamente más de 20, casi 30.000 kilómetros. El 30% de la red concentra el 80% del tráfico. O sea, esas rutas son las que salen a concesión y que son las que son más costosas de mantener porque el deterioro justamente es mayor por el tránsito y demás. Eso es lo que se concesiona y el concesionario va a tener que dedicarse al mantenimiento, eventualmente las ampliaciones y demás. Sí, como en Chile, digámoslo así. O sea, como era acá en la Argentina en los 90. Exactamente. Claro, el resto de la red se seguiría manteniendo con los fondos del Estado siempre y cuando no avancen algunos de estos proyectos que están dando vuelta en el Congreso, que es de financiar el fondo del que se nutre con el impuesto a los combustibles y con el cual la ex Vialidad Nacional hacía el trabajo de mantenimiento y reparación. Sí. Eso sigue en cabeza de Nación. Varias provincias han solicitado hacerse cargo ellos de esos mantenimientos, lo cual ahí sí hay una discusión de transferencia de responsabilidad y de derechos. Sí. Bueno, te transfiero la ruta, te transfiero los recursos para que hagas el mantenimiento. Con el desarme de vialidad, la posibilidad también es de transferirle los activos de Vialidad Nacional. Hay una serie de discusiones con varias provincias que están avanzando en ese sentido. Okay, entendí. Todas las redes provinciales y municipales deberían sostenerse a partir de las provincias y los municipios. Nosotros tenemos nuestra visión de cómo se debería gestionar, después cada uno puede... Cada gobernador tiene la suya.
Claro. Entonces miremos para arriba y encomendémonos, porque los ajustes de la provincia fueron nada hasta acá. Nada. Eso lo digo yo, no hace falta que lo diga vos que estás en el área nacional. Ahora, digo, voy a aprovechar que, además de ser el secretario de Hacienda, y bueno, subrayo 2 y 3 veces la convicción del presidente en esta materia y lo que se ha logrado. Pero yo voy a apreciar porque vos además sos un buenísimo economista y te voy a preguntar otra cosa porque una cosa es manejar la billetera, la plata que entra y la que sale, y otra cosa es que el sector público se alimenta de impuestos y los impuestos salen de lo que el resto de la economía produce, así es. O sea, entonces si uno no mira el resto del panorama, y está claro que la Argentina es un país que está empobrecido, descapitalizado, algunos hubieran dicho quebrado. Yo siempre digo, el presidente tuvo la audacia, casi la osadía de decir, che, voy a pagar toda la deuda que me dejaron. Es decir, no voy a hacer plambones, no voy a defaultear. Eso, yo siempre, todos los programas los subrayo. Digo, ¿en qué te metiste? Porque, claro, una decisión muy valiente para mí, la más valiente de todas, más inclusive que la de buscar el equilibrio fiscal. Che, voy a pagar todo esto que me dejaron, a tasa infinita, lo voy a pagar todo. Uno se la cuenta y dice, flaco, como está la Argentina, esto, ¿cómo lo va a pagar? Si esto no crece una bocha, ¿cómo lo va a pagar? Bueno, 1 año y medio y hasta acá se va pagando y se va pagando y se va pagando. Pero te consta, naturalmente, hay una polémica. Dice que, bueno, los países normales del mundo pagan deuda con deuda, pero depende la tasa que estás pagando. Y las tasas de la Argentina eran altísimas, pero siguen siendo relativamente altas. Por lo menos las de la renovación de los bonos son altas y sabemos que no son las de Uruguay. O sea, ahí hay 2 preguntas para hacer. Uno es que una discusión es decir, mira, por el modo de refinanciación que tiene el Tesoro, es como que va pateando los intereses para adelante y van como quedando abajo de la línea, se le dice. Mira, es verdad que el mercado te está financiando, pero te vas comprometiendo a pagar los intereses para adelante. Esa tasa antes era negativa, porque la inflación se la comía, hoy ya son positivas y son altas. Entonces, primer pregunta, alguno te dice, mira, sí, hay un superávit fiscal, operativo sin duda, increíble, pero si haces bien la cuenta y mirás todo eso que estás renovando para adelante, se te están acumulando. Si la tasa es real positiva, la deuda va a crecer. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Porque el gobierno enfáticamente dice, nosotros tenemos superávit financiero. Y algunos te dicen, sí, pero para que vos estás poniendo abajo de la raya unas cosas que tendrías que computar. ¿Cuál sería la respuesta a eso? Aún cuando eso sea legal, que está en la ley de contabilidad, todo igual, pero la pregunta es teórica, es económica, digamos. Es súper interesante la pregunta, pues es un planteo y una discusión que venimos teniendo con el Fondo Monetario Internacional desde el primer día también, que nos viene diciendo, bueno, ustedes parte de los intereses no los están registrando, los tendrían que registrar por arriba de la línea. Nosotros la postura nuestra es que la contabilidad está perfecta, no hay nada, como decía, es todo legal, está todo claro. No es lo que, claro, exactamente, no es lo que discuto. Pero bueno, suponete que deberíamos registrarlos arriba de la línea. La respuesta nuestra también es, bueno, si cuando colocamos deuda por arriba de la par, déjame registrar los ingresos también. No, los ingresos no podés, pero los intereses sí los tenés que registrar. Entonces, digo, no es parejo el análisis. O sea, cuando vos colocás un bono por arriba de la par, deberías registrar también ese ingreso. No se registra tampoco como ingreso, va todo abajo de la línea. Y además que en el caso de los bonos estos que generan la discusión, no es que pagamos la tasa de interés aparte, sino que vos capitalizás el interés. Cuando vence el bono tenés un pago, si el original era 100 y capitalizaste 10 de intereses, pagas 110 de capital directamente. O sea, por eso contablemente también tiene ese sentido. Y después en la práctica eventualmente también hay algunas dificultades prácticas, cómo haces la cuenta para saber qué carga de interés le tenés que asociar a determinado instrumento, si la tasa es real o la tasa es nominal. Pues si cargas la tasa nominal es una cosa, pero por ahí, como vos decías, la tasa termina siendo ex post, termina siendo negativa. Entonces, ¿cómo se compatibilizan esas situaciones en la contabilidad? Es bastante complejo. Y en todos los países se genera alguna discusión alrededor de esa situación puntual. Claramente, para nosotros es importante tener en claro que
primero que la deuda se va a honrar todo el tiempo, que es lo que vos comentabas sobre lo que dijo el presidente que se viene haciendo, y se va a pagar en tiempo y forma todo el tiempo, y eso es lo que venimos haciendo. Todo lo que son capitalizaciones de intereses van a seguir estando bajo la línea, porque es la forma contable que corresponde registrarlo, así están las metodologías en todo el mundo, insisto, son las metodologías del fondo y demás, y eso lo mantenemos así. Vamos a mantener el superávit primario suficiente para pagar la cuenta de intereses cash que haya que pagar, eso también. Pero déjame que te interrumpa ahí, porque digo, ya, yo sé que vos sos una persona sincera, con muy buena formación, y además, no sé, valiente, porque esta pregunta no hay acá, digo, no se discute esto en la Argentina, digo, no hay mucha ventilación de esta discusión. Vos sos funcionario. Entonces, yo te digo, pregunta difícil, y me animo a decir, última semana, y por cuestiones que son fuera de tu área, pues son financieras las cuestiones, no son fiscal, la tasa que se renueva en pesos, si la querés ver la más eléctrica, la más choqueante para poner, se fue para arriba mal. O sea, hay una tasa de renovación que en un día se fue para arriba de 30, 40. Una tasa se fue febrilmente para arriba. Entonces, digo, eso, bueno, por supuesto, va a obligar a pagar más intereses. En todo caso, la respuesta que yo me imagino me va a decir, bueno, tendremos más superávit fiscal. Y yo te decía antes, yo no veo mucho margen por donde seguir ajustando para conseguir ese superávit fiscal, o si sí hay margen para esto. Entonces, cuando vos llegás a ese punto, te tenés que imaginar por otro lado y decir, bueno, está bien, pero si la Argentina crece o tal o cual, y si cambian las condiciones para que la Argentina crezca y recaude más, también ahí aparecerá guita para pagar esa deuda, y entonces miremos todo para adelante como un conjunto. Yo no sé si vos hacés ese mismo ejercicio. Sí, a ver, la prioridad número uno del gobierno es la estabilidad macro. Okay. La estabilidad macro, el principal indicador de estabilidad macro es la tasa de inflación. Entonces, todo el esfuerzo del programa económico está centrado prioritariamente en bajar la inflación. En la concepción de nuestro gobierno, que es la concepción que tiene el presidente, insisto muchas veces con esto, tenemos la suerte de tener un presidente que es economista, que entiende cómo funciona la economía y prioriza la economía por sobre cualquier otra discusión. Él tiene su visión clara del proceso de desinflación se da si nosotros mantenemos la cantidad de dinero constante. Para mantener la cantidad de dinero constante hay que hacer lo que sea necesario para que la liquidez en el sistema financiero, en el sistema bancario, se mantenga dentro de ciertos parámetros, y eso fue lo que tuvo mucha volatilidad estos últimos días. No, yo no soy el secretario de Finanzas, sí, no soy claro. Banco Central, pero como parte del equipo económico me toca escuchar. El que va a pagar la tasa si vos. Las tasas de interés vuelan, voy a tener que hacer el esfuerzo. Yo me voy a tener que encargar de hablar con los ministros para que hagan el esfuerzo de bajar, cosa que no es fácil, pero hay que hacerlo. Se dieron estos movimientos de liquidez entre los bancos por un nuevo cambio en la forma de gestionar el sistema bancario que tenemos. Vencían puntualmente las LEFI la semana pasada. Ahí la expectativa nuestra era que los bancos iban a mover solos de LEFI a LECAPS. Eso no pasó, se generó un excedente de liquidez que había que absorber, porque ese excedente de liquidez podía tener consecuencias sobre el objetivo prioritario del gobierno, que es la baja de la inflación. Entonces se tomó esa decisión de absorber esa masa de pesos. ¿Cómo sigue la película para adelante? Bueno, habrá que ver cómo se reacomodan las tasas de más corto plazo en función de la liquidez que haya en el mercado. Nosotros somos optimistas de que fue un evento puntual, temporal, así como tuvimos en distintos momentos, marzo, abril de este año, alguna volatilidad en el tipo de cambio, en los futuros, del año pasado también alguna volatilidad cambiaria, pero que tomando las decisiones y haciendo las correcciones apropiadas, se acomoda, ¿no? Yo obviamente soy parte del equipo económico, no puedo más que hablar
maravillas del equipo económico. Espera, yo no te voy a dejar que hable maravilla del equipo económico porque te quiero preguntar cosas, porque a mí también me interesa que todo esto salga bien, ¿no? Como a todos los argentinos, pero más los que en realidad tenemos una manera de pensar que tiene que ver con eso del Estado chico, eficiente, bajo impuestos, economía abierta, o sea, lo que estamos haciendo. Bueno, ahora, pero a uno le viene duda, porque digo, en la Argentina del libro, hay un libro que dice de la ilusión al desencanto, ¿no? Y el libro dice, de todo lo leímos 1000 veces. Entonces, tengo 2 preguntas para hacerte. Y ya para ir redondeando un poco de lo que estamos hablando. Unas preguntas tienen que ver con esto que vos dijiste. Mirá, y yo se lo escuché al presidente y también se lo escuché al profe de Pablo, como dice Milei. Mira, nosotros vamos a ordenar la macro. En la Argentina nunca la macro estuvo ordenada, es la historia de un adicto, todos sabemos eso. Y si nosotros como gobierno, dice el presidente y su equipo, y yo se lo escuché de Pablo, hacemos la cosa bien, después la micro tiene que hacer su laburo. O sea, las empresas tienen que hacer su lado, pónganse a invertir, pónganse a competir, que salgan del sarcófago que están, y inviertan, hagan su parte. Se entiende el punto porque hubo una Argentina muy acostumbrada a vivir con inflación, plan platita y qué sé yo, lo que sea. La momia tiene que entrenar. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, si lo quiero poner de la manera más cruel que puedo, para preguntarlo decir, bueno, es difícil que el campo entrene con una piedra de 33% sobre los ingresos. O sea, eso es difícil que pongan a entrenar al campo más de lo que entrenan por poner un sector. Habrá otros que seguro tendrían que entrenar, que sea Tierra del Fuego seguro que tienen que entrenar, pero entonces la pregunta es, este ajuste enorme que está haciendo el gobierno, transferido a la micro de manera muy despareja, porque hay distintas oportunidades, está la ruta poseada diferentemente, y no genera ganadores, perdedores, algunos que están siendo premiados, otros que están siendo castigados, mucho esfuerzo en algunos para llevar esto adelante. ¿Cuál es tu lectura de ese otro costado como economista? Porque sí, yo sé que vos tenés que hacer tu laburo, que es tener en cuenta la cuenta de raya. Efectivamente, este es un proceso de cambio cultural, de cambio estructural, que tiene consecuencias microeconómicas enormes. Ahí, insisto, lo que vos decías, el presidente es claro que lo que tiene que resolver el gobierno nacional es la macro, y la micro tendrá que ir acomodándose a ese proceso. En el camino va a haber efectivamente ganadores, va a haber perdedores. Lamentablemente siempre primero aparece, es más claro quiénes son los perdedores, porque se sienten en el bolsillo, se sienten en desempleo, cierre de empresas en determinados sectores. Los ganadores van surgiendo más a lo largo del tiempo, los nuevos sectores, los sectores ganadores. En el mientras tanto, una discusión que hemos tenido varias veces con gobernadores, por ejemplo, es desde el Estado Nacional el apoyo a través de todo el sistema de asistencia social que está vigente sigue funcionando, va a seguir funcionando. En la medida que haga falta reforzar alguna cosa, se reforzará, pero nosotros no vamos a ser más árbitros de la micro. En el sentido, no vamos a elegir sectores, vamos a decir, mira, yo voy a darte una tasa impositiva diferencial a vos y no a vos. Hoy está, como bien decía, la asimetría entre el campo y el resto de la economía en términos de derecho de exportación. Una señal que para mí tiene que leerse de manera positiva por el sector es que en el momento que pudimos hacer algún gesto, lo hicimos, como fue este primer semestre, bajar temporalmente los derechos de exportación. Después está la discusión si tuvo sentido o no tuvo sentido. Uno toma decisiones en un momento, digamos, la teoría de la racionalidad del agente económico, que sabemos de economía, vos tomás la mejor decisión que podés con la información que tenés en el momento. En ese momento había un escenario tal vez mucho más crítico de lo que terminó pasando con el sector y se creyó que era una buena forma de ayudar al sector a hacer esa baja temporal. Insisto, hay discusión ahora si tuvo sentido o no. Ex post, todos somos, ¿no? Con el diario del lunes. No, está bien, pero a mí más me preocupa que lo que pasó y si estuvo bien o mal, o si algún sector de la cadena ganó más que otro y tal, no sé, no estoy en condiciones de analizar quién y cómo. Pero sí tengo claro que por cómo están los costos en dólares y vivimos en esta zona,
Hasta los que generalmente ganan mucho hoy la tienen chiva, porque los costos en dólares, de lo que sea, las labores, sí, los seguros, los fletes, para el precio de la soja del mundo de hoy, están bien apretados. Ahí hay otra cuestión que es la coyuntura, esperemos, es una coyuntura de precios internacionales bajos, que como se suele decir, la soja es peronista. En los gobiernos peronistas la soja vale $500, cuando no es peronista vale 250, 300. Estamos en esa situación, precios muy bajos, costos relativamente altos en algunas cosas. Se han tomado algunas medidas desde el gobierno de bajar impuestos a la importación para bajar el costo de algunos insumos. Está el compromiso del presidente que en cuanto la situación macro esté estabilizada y las cuentas públicas estén ordenadas, se va a ir a la eliminación de los derechos de exportación. Insisto, el presidente todo lo que ha dicho y se ha comprometido lo ha ido haciendo, se han ido cumpliendo todo lo que él fue diciendo, con lo cual no tiene que sorprender que en algún momento salga una decisión del presidente diciendo sería muy bajamos bueno, o eliminamos. Bueno, porque, digo, visto, está bien, visto con ojos santafesinos, uno entiende los RIGI con una facilidad fiscal enorme para que venga guita y meta en la minería o en el petróleo, en lo que sea, pero el campo hace rato que la sufre y parece que esa piedra la tiene para toda la vida, porque pone. Ahí insisto, es un compromiso del presidente que eso se va a modificar. La palabra del presidente, insisto, la ha ido cumpliendo en distintos momentos. El caso para mí que es importante tener en claro que fue lo que pasó con el impuesto país. Dijo, bueno, nosotros arrancamos diciembre del 23, dijimos vamos a subir temporalmente para algunos sectores el impuesto país, pero en cuanto las cuentas empiecen a mejorar lo vamos a bajar, y en diciembre del 24, sí, sacaron, sí, independientemente muere, va a desaparecer, desapareció, llegó diciembre y desapareció. No, compromiso del presidente de que esas cosas van a pasar, eso va a pasar. Estamos trabajando una reforma tributaria que tiene contemplada esa posibilidad de que desaparezca el impuesto, que desaparezcan los derechos o que bajen los derechos de exportación a niveles compatibles con otros países, que eventualmente desaparezca el impuesto al cheque, está todo eso. Es un proceso que lleva tiempo, de nuevo, hasta que la macro esté lo suficientemente ordenada, estabilizada, y que las cuentas fiscales estén lo suficientemente robustas como para poder hacer esos cambios. Ahora, sin entrar en lo financiero y lo cambiario, porque no es tu área y porque pasaríamos haciendo conjetura un montón de tiempo, yo quiero ir al hueso, porque estamos hablando de la Argentina de fondo, la Argentina que nos gustaría que fuera de acá a 20 años, ¿no? Esto, salir de una quiebra no lleva 6 meses, a nadie le lleva 6 meses. Entonces, en ese orden, en ese sentido, está planteada esta pregunta que viene, que es casi de las últimas. Yo me pregunto, y te pregunto si no es un poco huevo y gallina, ¿no? Un perro que se muerde la cola. Vos necesitas, para pagar la deuda o para corregir muchas cosas desde lo fiscal, y está todo, lo recibieron, lo heredaron todo desvencijado, necesita que la economía reaccione, que crezca en serio, que invierta, que hunda capital, que exporte, supongo yo. Y al mismo tiempo que necesitas eso, para que eso suceda, vos necesitas, por ejemplo, bajarle más el peso del gobierno, no hablo solo el nacional, sobre todo el provincial, el municipal, a la economía, ¿no? O sea, le tengo que bajar el peso. Digo, la economía informal en buena medida es un animal tratando de revolverse el peso fiscal que tiene en la espalda y que no puede pagar, digo, en términos de laburo, de generación de empleos precarios. Entonces, si uno ve que el gobierno en su conjunto, la nación, que es lo que vos administras la caja, pero estamos hablando de economía, municipio, provincia, eso pesa, o sea, poner el número que quiera, pues son 35 puntos. Y el dólar se ha quedado quieto con una inercia de no transable fuerte. La cuenta que uno hace es decir, mirá, el gobierno sigue pesando mucho sobre los sectores que traccionan. Hacer la división es decir, mirá, hicieron un esfuerzo enorme, pero hay que hacer más esfuerzo. Y entonces ahí me pregunto si huevo y gallina, porque vos en realidad lo que necesitas es que la economía crezca, que invierta, que tenga confianza y que ponga, y eso no pasa hasta que no destrabe todo lo que está mal de 10 capas geológicas de 1000 gobiernos que hicieron todo mal.
Y ese, no sé si vos lo ves parecido o distinto, o si yo me equivoco, me decís. Es la gran pregunta que muchos nos hacen cuando vamos afuera a reuniones con organismos, con inversores y demás, es cómo nos garantizan que el cambio va a permanecer en el tiempo. Claro. Claro. Inversión, nosotros lo que queremos es la inversión real, de largo plazo, que genere empleo. El RIGI tiene que ver con eso, con generar condiciones especiales para sectores que de otra manera no invertirían. Inversiones de largo plazo en sectores que hoy no están presentes prácticamente en la economía argentina, sobre todo todo lo que tiene que ver con minería, con la idea de generar inversión, sí, generar un cambio empleo, de perfil productivo de la Argentina, otra Argentina. Sí. Esa es la idea de fondo. En el medio también tenemos muy claro que el problema no es solo el Estado nacional, es el Estado provincial, los estados municipales. Por supuesto. La estructura política en Argentina es tal que el gobierno nacional no tiene injerencia sobre las capacidades o sobre el comportamiento de los gobiernos provinciales. Por supuesto. Tienen su independencia, su autonomía. Los municipios no tienen gobernadores propios, tampoco ninguno. No hay gobernadores propios. Hay mejores, peores momentos con la gran mayoría de los gobernadores. Tenemos trato, tenemos conversaciones, hay veces que es mejor, es peor, pero nosotros no podemos obligarlos a moverse a un lugar donde ellos no se quieren mover. Sí estamos tomando medidas cuando podemos para forzar ese movimiento y esa contracción o ese retiro del sector público para darle espacio al sector privado. La firma del Pacto de Mayo del año pasado, donde hay un compromiso con 19 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de que el gasto público consolidado no puede ser mayor al 25% del PBI, que hoy está en 32%, por ejemplo. Claro. Son los caminos. Mirá de lo que estamos hablando. Claro. De lo que estamos hablando, digo. Exactamente. O sea, es un proceso de iteración con el resto de los niveles de gobierno para ir generando la claridad de que lo que la sociedad necesita es esa contracción del Estado, ese retiro del Estado, buscar el círculo virtuoso donde nosotros podamos bajar, por ejemplo, gasto en asistencia social, porque la gente no lo necesita, claro, no porque tenemos que hacer el ajuste, porque se genera empleo, porque la economía crece. Ese es obviamente el círculo virtuoso al que queremos ir. El diagnóstico nuestro desde el inicio es que el núcleo de todos los problemas macroeconómicos, de toda la inestabilidad macroeconómica de Argentina de los últimos 30, 70, 100 años, para no herir ninguna susceptibilidad, da igual, es el desequilibrio fiscal. O sea, había que empezar por ordenar la situación fiscal nacional, a partir de eso generar un programa consistente en lo monetario, en lo cambiario, reformas tributarias, reformas financieras, reformas de la seguridad social, todo un conjunto de reformas estructurales que vienen en una segunda parte, una vez que se genera esa estabilidad. Tienen que venir después de la elección. Sí, ahí algo también que me parece muy importante es que el presidente no toma decisiones electoralistas. O sea, él toma las decisiones en el momento que considera que es necesario hacerla, el cambio que haya que hacer, ¿sí? Después sí hay cambios estructurales, uno sí necesita el Congreso para poder aprobar leyes, y habrá que esperar que o bien con legisladores propios, o bien porque hay un consenso ya más claro en una cantidad mayor de fuerzas políticas, por más que no sean las del oficialismo, de que son los cambios que hay que hacer y se pueda discutir eso en el Congreso. Hubo momentos que se pudo hacer, ley base se aprobó con un apoyo muy grande de un montón de sectores de la política que no son del oficialismo. Hubo otros casos, algunas otras normas también, donde se logran consensos, pero hay algunas cuestiones económicas que son más difíciles de generar ese consenso, porque hay una visión distinta o por diferentes razones. Sí, impuesto laboral, jubilación. ¿Cuál es el mercado laboral al que queremos ir? Ahí seguramente hay una diferencia muy grande entre la visión nuestra y la visión de muchos sectores que hoy tienen muchas bancas, no necesariamente que tengan apoyo social. Digo, eso es lo que se va a ir viendo con las elecciones. Si nosotros seguimos haciendo lo que venimos haciendo, creo que el apoyo social se va a ver en las elecciones y vamos a poder seguir avanzando en este camino. Pero hay que ir generando consenso sobre
algunos puntos básicos, que un poco para mí siempre digo, la guía sobre esos puntos de consenso básicos es el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo te plantea 10 cosas que cualquier ser racional te va a decir están bien, pero que nunca logramos poner ni siquiera 10 puntos de consenso entre todo el arco político y decir, bueno, estos son los 10 puntos, ahora pongámonos a trabajar en cada uno de estos puntos, cómo lo construimos, sí, cómo vamos, que es lo que se empezó a dar los primeros pasos hace poco, que se empezó a conformar el Consejo de Mayo, que está el gobernador de Mendoza, está la senadora de la provincia de Santa Fe, Lozada, está el jefe de gabinete, el ministro de Desregulación. Empieza a generarse ese movimiento de consensuar las reformas estructurales que tienen que cambiar a la Argentina para adelante para las próximas décadas y por venir. A ver si puedo resumir algo. Juan Pablo Nicolini, que es un economista, bueno, muy importante de Argentina en universidades norteamericanas, un tipo que en términos citado por el presidente. Claro, en términos académicos, un tipo muy exitoso. Él hizo un paper que lo presentó en la última Asociación Argentina de Economía Política. Yo estaba ahí enfrente cuando él lo presentó. Y dice, mira, según mis investigaciones, mis números y mis cuentas, acá las presento, si un país mantiene el equilibrio fiscal durante 5, 10 años, todos los periodos de mantener el equilibrio fiscal y lográs conservar ese equilibrio fiscal sostenidamente, no hay modo que no crezcas. O sea, esa fue su conclusión. Habrán matado muchas variables en análisis y la estamos matando nosotros, variable política, la cambiaria, la expectativa. Pero él dice, mira, dada la experiencia, si vos mirás todo lo que mantuvieron sostenidamente equilibrio fiscal, en todo lo que yo miré y en todos los periodos que yo miré, inexorablemente crece. Está bien, es una variable, pero me parece que es la variable de la que estamos hablando y vos sos responsable de esa variable fiscal. Digamos que vos creés que el gobierno se embarca en ese ancla para imaginar que, no sé, en unos 5, 10, 15, 20 años la Argentina sea otra. Eso es lo que te parece que es irreversible de este gobierno. Te hago esta pregunta y es la última, porque una vez estaba almorzando con Roque Fernández y estaba Lori Sanata también, en su momento, un almuerzo. Y se subió una discusión y Lori Sanata le preguntó a Roque Fernández. Le dice, ¿y usted del gobierno de Menem, qué es lo que nunca se imaginó? Y Roque Fernández, y ahora yo lo puedo repetir porque lo hizo público en un podcast hace poco tiempo, dijo, yo cuando me fui del gobierno y miré para atrás dije, esto es irreversible. Lo que hicimos es reversible. Y me equivoqué. Esto es dicho por Roque Fernández, ¿no? Eso a vos, digo, sobre el área que vos manejás fiscal, ¿a vos te parece que ese compromiso que están tomando sobre lo fiscal y esa necesidad de seguir profundizándolo, cuán irreversible es? ¿No depende todo de eso en Argentina? Es una pregunta abierta. Casi filosófica. Sí, sí. Yo creo que indefectiblemente el equilibrio fiscal es el ancla de lo que está pasando. Después se fueron montando el ancla monetaria, el ancla cambiaria. No digo que el tipo de cambio esté fijo, sino el esquema cambiario, el esquema monetario y el esquema fiscal son los tres pilares del equilibrio macro que estamos atravesando. El compromiso del equilibrio fiscal es inamovible, es una convicción del presidente y todo el equipo económico, y eso se va a mantener a rajatabla. No importa qué pase, vamos a estar manteniéndonos en esa situación, insisto, porque creemos que es la forma de generar las condiciones macroeconómicas para que el sector privado empiece a hacer su parte, que es invertir, generar negocios, buscar oportunidades nuevas. En ese sentido, y la explicación no es muy difícil de encontrar, porque uno dice desequilibrio fiscal, ¿cómo se financia? Y tengo que salir al mercado. Si salgo al mercado, le saco financiamiento al sector privado para que haga inversión productiva y que la economía crezca. Entonces le estoy bajando la posibilidad de crecimiento de la economía. Si voy por el lado fácil de la emisión monetaria, le genero inflación, o distorsiono los precios relativos, distorsiono las expectativas, genero otro set de efectos nocivos. Entonces, por eso estamos convencidos de mantener el equilibrio fiscal es indispensable, no es como se dice, es condición necesaria, no suficiente para que la economía entre en una fase
de crecimiento sostenido de largo plazo. Es necesario, no es lo único que va a hacer que eso pase. Las expectativas juegan muy fuerte en todo lo que es economía y sobre todo en decisiones de inversión. Nosotros estamos pensando nuevo inversiones en el sector real que son de largo plazo, que toman tiempo en producirse y en madurar, con lo cual nadie se apura a tomar decisiones. Cuando 2015, 2016, la lluvia de inversiones que se hablaba, nadie te viene a invertir en una mina de cobre, a desarrollarte una mina de cobre porque le gustó tu discurso de campaña y la gente te eligió. Tiene que ver los resultados, tiene que pasar un tiempo para ver que esos resultados se sostienen, que hay consensos sociales de que lo que se está haciendo es lo que hay que sostener en el tiempo. Entonces eso lo tenemos muy claro, y por eso vamos tomando las decisiones por ahí en algunos casos, y me incomoda cuando se van lento en algunas cosas, porque uno mira para atrás y dice todo lo que hicimos en un año y medio no se puede creer, pero vamos avanzando sobre pasos seguros. Yo siempre digo, el peor error que podemos cometer es avanzar un paso y tener que retroceder, ¿no? Sobre todo cuando estamos tomando medidas muy importantes. Entonces, ir dando los pasos a la medida que estamos seguros de que esos pasos no los vamos a tener que dar para atrás. De nuevo, con la convicción de que el equilibrio fiscal es la base de la construcción de todo lo que viene alrededor, y vamos a seguir por ese camino. Y esperando que la sociedad entienda ese cambio, que sienta el resultado de ese cambio, que hay muchos sectores que lo empiezan a sentir a partir del proceso muy rápido de desinflación. A la gente el proceso de desinflación le cambió, sobre todo a la gente de ingresos más bajos. Imagínate, vos recibías tu salario, yo tenías sé que salir corriendo. El impuesto que más bajó es ese, pero también sé... La gente cobraba y tenía que salir corriendo a comprar al supermercado lo que había, lo que podía para no perderlo. Hoy la gente puede decir, bueno, yo no tengo duda que un año y medio después, si vos me decías hace un año y medio, si yo creía que iba a estar acá y hablando de esto con vos ahora, que te agradezco la gentileza, por supuesto la respuesta es no. Ahora, cuando yo miro para adelante y miro la encrucijada, pues las sábanas están cortas en Argentina, tan cortas, y veo que falta tanto, productividad, transformación, consenso social, que las provincias reduzcan el gasto, que vuelva la confianza, que baje el riesgo país, que vos puedas pagar esa deuda todos los meses que tiene tasa alta. Falta tanto. También, mirá para atrás y decir, bueno, venimos de 70 años de errores, 80, 100, poner lo que quiera, es así. Pero falta tanto. Ahí yo lo que me parece importante dejar en claro es que todo eso que falta está trabajado, está pensado, tenemos el plan de mediano, de largo plazo, están las reformas trabajadas, reforma seguridad social, reforma laboral, reforma tributaria, reforma de relación fiscal con provincias, está todo, ahora tenemos todo el esquema, hay una secuencia pensada también de cómo deberían ser esas reformas. Son todas leyes. Para aprobar las leyes tenés que ir al Congreso, tenés que tener los consensos políticos para eso, y eso es lo que se va generando de a poco en la medida que los resultados de lo que vamos haciendo en el corto plazo se van viendo, se van materializando, y la gente lo entiende y lo aprueba y lo defiende eventualmente en las urnas, y la política va entendiendo que hay una demanda de la sociedad distinta y que quiere ir para otro camino. O sea, a la medida que eso se vaya solventando, vamos a tener la posibilidad de ir abriendo esa agenda públicamente, ir comentando en qué consisten esas reformas, que, como digo, se discutió mucho, sobre todo al principio, de que era un gobierno improvisado, que no sabía lo que decía. Había un plan, el plan se fue desarrollando paso a paso como se venía pensando. Está claro que el presidente mismo hablaba de reformas de primera, de segunda, de tercera generación, de cuarta generación. O sea, hay cosas que se necesitan 50 años para hacerlas. Eso está pensado, está trabajado. El momento, que siempre suele ser más político que otra cosa, irá dando lugar a que esas cosas vayan pasando. Ok. Bueno, el retrovisor, yo concedo que te da buena parte de razón. El parabrisas, para mí, está
está bien difícil para mí, para mí. Así que te deseo mucha suerte. Te agradezco que hayas venido, la sinceridad del rato, la amabilidad. Un placer. Gusto. Y bueno, nada, estoy conversando con la persona que maneja la caja de la nación, la billetera, o sea, lo que se paga todos los días y lo que se recauda todos los días. Muchas gracias por venir. Un gusto. Gracias por la invitación. Si a ustedes le parece interesante, le parece que esto debe ser divulgado, que sirve para que alguien piense, que lo discuta, le pido por favor que compartan este podcast. Y nosotros, como siempre, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias por la compañía. Pasen bien. Gracias.